Como católicos, a menudo se nos dice que oremos por nuestros sacerdotes. Se nos pide orar específicamente por nuestros sacerdotes y obispos, mencionándolos por su nombre, así como orar más ampliamente por las vocaciones sacerdotales y los obispos. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no rezamos por nuestro sacerdote? ¿Cuántos de nosotros no oramos para que hombres buenos y honestos, buscando la santidad, respondan al llamado de Cristo a ser sacerdotes? ¿Y cuántos de nosotros oramos para que nuestros obispos acepten a hombres santos en el sacerdocio, en lugar de hombres cuestionables como James Martin o Tad McCarrick? Las historias de hoy están destinadas a recordarnos la importancia de orar por nuestros sacerdotes, para que busquen la santidad, trabajen en la viña del Señor y busquen la santidad. Esta es una invitación a orar por los sacerdotes de los que escucharás hoy, porque estas historias son extrañas, inusuales y sobre todo desgarradoras. Son desgarradores porque el llamado al sacerdocio es algo particularmente sagrado. Los sacerdotes hacen milagros, eso es lo que hacen. Actúan in persona Christi, pueden consagrar la Eucaristía y absolver a las personas de sus pecados. Estos son milagros. Pero muchas veces nuestra conciencia nublada y nuestros ojos desencantados no ven los milagros que suceden ante nosotros cada vez que asistimos a misa o nos confesamos. La Iglesia ha establecido que los sacramentos ofrecidos por hombres pecadores y malvados son válidos si se celebran de acuerdo con lo que la Iglesia requiere para la administración de los sacramentos, incluida la condición de que el sacerdote esté realmente ordenado válidamente. Y es debido a un malentendido sobre este punto que a muchos católicos no les importa la santidad de los sacerdotes. Los santos nos dicen que los sacerdotes serán juzgados mucho más duramente que nosotros, a causa de las almas que tienen a su cargo. Los sacerdotes que causan escándalo serán juzgados con dureza, pero recordemos también que Cristo es misericordioso, es el juez justo, pero también misericordioso. Así que oren por la conversión y el arrepentimiento interno de estos sacerdotes de los que escuchará hoy. La primera historia nos llega hoy de la Agencia Católica de Noticias y también fue cubierta por el New York Post, pero desafortunadamente se ha extendido más allá de los límites de la comunidad católica en línea. El título del artículo es engañoso y debe abordarse con cautela por razones obvias. Un sacerdote en Austria fue arrestado por producir una sustancia química ilícita en la rectoría de su iglesia. Es evidente que quien produce tales sustancias se ha aventurado muy lejos en el camino de la inmoralidad, pero esto es particularmente grave cuando se trata de un sacerdote que lo hace, por razones obvias. El artículo es breve y nos brinda todos los detalles desafortunados. Repetimos que abordamos este tema para que recéis por este sacerdote, cuyo nombre no se ha hecho público, y creo que, por una vez, es algo bueno. Un sacerdote católico austriaco admitió haber presentado la sustancia en cuestión en el rectorado de su parroquia. El caso salió a la luz después de que las autoridades arrestaran al hombre de 38 años, así como a un ciudadano iraquí de 30 años de Viena. El sacerdote, originario de Polonia, presta servicio en la diócesis austriaca de St. Pölten desde 2021. Un portavoz de la policía dijo a los medios que investigadores de la Policía Judicial Estatal habían registrado el rectorado por orden de la Fiscalía. Durante el allanamiento se incautaron de todo lo necesario para la producción de esta sustancia. Las autoridades sospechan que la sustancia estaba destinada a la venta. CNA Deutsch informó que la diócesis de St. Pölten respondió a las acusaciones suspendiendo al sacerdote e informando a los medios locales que tenía prohibido llevar a cabo actividades pastorales dentro de la diócesis. Dado que el acusado era un sacerdote de la arquidiócesis de Varsovia, los líderes de la iglesia en Polonia fueron informados del incidente. Las investigaciones iniciales sugieren que la producción de la sustancia se encontraba en sus primeras etapas cuando intervinieron las autoridades y las investigaciones policiales aún están en curso. El caso ha llamado mucho la atención en Austria y algunos medios han comparado la historia con el argumento ficticio de la serie de televisión estadounidense Breaking Bad. No se ha revelado ningún detalle sobre la identidad del sacerdote, aparte del hecho de que es polaco, y creo que es con razón. Oren por el sacerdote y su cómplice en esta historia.
Noticias como esta son una oportunidad para orar por nuestros sacerdotes y que la Iglesia tome las medidas adecuadas para evitar que situaciones similares vuelvan a suceder. Aunque se trata de una circunstancia extraordinaria, es probable que sea la primera vez en la historia de la Iglesia que se produce un episodio de este tipo, con la posible excepción del uso recreativo de algunas sustancias específicas que, por alguna extraña razón, algunas personas optan por utilizar en su tiempo libre. La segunda historia es igual de compleja y no menos inquietante. Aunque no se trata de sustancias ilegales, se trata de un caso impactante y, en cierto modo, incluso más grave. La historia proviene del Catholic World Report y presenta un titular que parece verdaderamente absurdo: el extraño caso de un sacerdote criminal, un cardenal deshonrado y dinero desaparecido. El caso se centra en el padre John Mattingly, un sacerdote católico que se declaró culpable de malversación de fondos parroquiales. El título, a primera vista, podría dar la impresión de que el padre Mattingly ha estado cometiendo estos actos durante décadas, pero la realidad es un poco diferente. También en esta historia regresa un rostro ahora tristemente conocido en la Iglesia Católica, el del cardenal Theodore McCarrick, cuya siniestra sombra continúa ensombreciendo muchas historias de escándalos y abusos. El 1 de mayo de 2017, el padre John Mattingly admitió ante la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Deborah Chazano, que había malversado $400,000 de los feligreses de la Iglesia Católica St. Francis Xavier en Lennetown, en Maryland, donde sirvió desde 1992 hasta su jubilación en el 2010. Este caso mereció especial atención porque, a diferencia de muchos otros casos de fraude financiero cometido por sacerdotes católicos, Mattingly devolvió el monto total antes de la sentencia y no se benefició personalmente del delito. La cobertura de los medios, tanto seculares como católicos, ha enfatizado que el padre Mattingly nunca proporcionó una justificación para sus acciones y que ninguna de estas razones puede inferirse de su estilo de vida. Vivía modestamente, en una casa heredada de sus padres, sin gastar demasiado. El catalizador que condujo a estas acciones se remonta a una reunión entre el padre Mattingly y el cardenal Theodore McCarrick. Después de unos 20 años de tratamiento de salud mental, Mattingly decidió confiarle a M.C. Carrick los abusos que sufrió cuando era joven, con la esperanza de obtener su ayuda para crear un fondo de apoyo para otras víctimas. Sin embargo, en lugar de ofrecer consuelo y apoyo, M.C. Carrick reaccionó con ira y le dijo a Mattingly que nunca volviera a hablar de ello y que no revelara el nombre del sacerdote responsable del abuso. Esta negativa de M.C. Carrick llevó a Mattingly a malversar dinero de la parroquia, con la intención de crear un fondo para las víctimas en el momento de su muerte. Este caso pone de relieve una vez más el enorme impacto que el abuso puede tener en una persona, incluso muchos años después de los hechos, y cómo las lesiones infligidas pueden llevar a decisiones desesperadas. Estas dos historias, aunque diferentes en detalles, convergen en un tema central: la necesidad de orar por nuestros sacerdotes, no solo en general, sino también de manera específica y concreta. Ya sean sacerdotes que cometen pecados y crímenes graves, o aquellos que sufren profundamente traumas y abusos, la Iglesia necesita nuestras oraciones. Como nos recuerdan los santos, los sacerdotes llevan una carga espiritual tremenda, siendo responsables de las almas que se les confían, y serán juzgados rigurosamente por cómo han cumplido esta responsabilidad. Sin embargo, si bien es correcto y necesario orar por su conversión y arrepentimiento, también debemos recordar la misericordia de Cristo. A pesar de los terribles actos de los que han sido culpables algunos sacerdotes, la misericordia de Dios está siempre disponible para quienes se arrepienten sinceramente. Es difícil, si no imposible, humanamente hablando, orar por la conversión de personas como el cardenal M.C. Carrick, cuya reputación está ahora indisolublemente ligada a los escándalos que han sacudido a la Iglesia. Sin embargo, esto es precisamente lo que se nos pide que hagamos como católicos: orar no solo por los justos, sino también por los pecadores, porque cada alma puede ser redimida por la gracia divina. La tragedia de estas historias también nos recuerda la importancia de un liderazgo moral fuerte dentro de la Iglesia. Cuando los líderes espirituales fracasan,
las consecuencias son devastadoras no solo para los individuos involucrados, sino también para toda la comunidad de creyentes. Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.